Después de ese momento tan lindo, gloria a Dios. Pero cuando yo dije que tú no lo habías comprometido, ya hizo, como que dale, mano, ¿qué espera? ¿Viste qué rápido reaccionó? Muchacho, tenía una producción hecha este muchacho, gloria a Dios. Como dijo la pastora, tenemos el viernes que viene la obra, el último viaje. La obra se lleva a cabo en un terminal de un aeropuerto, donde es el día del levantamiento de la iglesia. Vas a ver qué pasa, la dinámica que pasa ahí durante todo ese momento y todos los diferentes tipos de personas que llegan, que podemos quizá identificarnos en alguno de ellos, no se quede nadie. Esperamos abrir 70 espacios más en la semana, para la mañana y para la tarde. Ya la tarde ya está como en 70% ya, ¿verdad? Llena, cubierta. Y lo que pasa es que pudimos conseguir 69 sillas nada más para ahora rápido. Entonces pues estamos esperando añadir. Vamos a ver cómo caben esas. Yo creo que deben caber 100 ahí. Pero vamos a ver, ya está bastante adelantado todo. Así que seguimos expandiendo las estacas en el nombre de Jesús. Hoy, como han estado hablando durante la adoración, pues se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén en su última semana. Esta es la última semana de Jesús sobre la tierra. Vivo, vamos a llamarlo, porque después él caminó 40 días más después de haber resucitado. Y es ese evento donde nosotros tradicionalmente lo hemos conocido como el Domingo de Ramos. Que usted antes cogía la ramita y la doblaba y la ponía en el retrovisor de su carro. ¿Se acuerda? Acuérdese. Entonces, lo que pasa es que no se trata de ramas. Se trata del evento de la entrada del Rey de Reyes a Jerusalén. Lo que comenzaba la última semana y el principio del evento importante en la historia de la tierra, del mundo, que es la crucifixión de Jesús. Y llamamos pasión y muerte, ¿verdad? Ese día, eso que pasa entre jueves y viernes. Pero es importante que nosotros entendamos qué es la palabra pasión. La palabra pasión la vemos como con golpes y demás. Yo la palabra pasión la veo de apasionado, que fue la pasión tan grande de Él por nosotros que hizo lo que hizo, ¿verdad? Durante ese día. Y este evento de la entrada de Jesús a Jerusalén está mencionada en los 4 evangelios. Solamente hay 2 eventos mencionados en los 2 evangelios. O sea, que se repiten en todos los evangelios, en los 4 evangelios. Y este evento es uno de ellos. Nosotros vamos a trabajar con el de Marcos, y después con una parte de Lucas. Vaya conmigo a Marcos 11. Para que usted caiga en contexto, Jesús venía caminando, ¿verdad? Venía hacia Jerusalén y esto ocurre inmediatamente después del evento de la sanación del ciego Bartimeo. Ese evento ocurre y entonces continúan su camino. Vamos desde el versículo 1 en adelante. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en él ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué os hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera, que el Señor afuera de la puerta, a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tenían sus mantos por el camino, tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas.
Y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Añade bendición a tu santa y bendita palabra, Señor. Ok. Como ven, Jesús, como les dije, venía en un camino hasta entonces hacer esa entrada a Jerusalén, y ocurrieron cosas en el camino. Es bueno que usted lea del 11 para arriba, para que usted sepa lo que pasó. Y es donde comienza la última semana de Jesús en su ministerio. Jesús había ido pocas veces a Jerusalén. Jesús no iba mucho a Jerusalén. Las razones no las explican, ¿verdad? Jesús había ido como 2 o 3 veces nada más a Jerusalén. En Jerusalén era donde todo ocurría, o sea, ahí era que el gobierno operaba. El gobierno de Roma operaba en Jerusalén. Había más soldados, había más prohibiciones, había más dificultad, ¿verdad? Y me imagino que Jesús se quería evitar eso. Su ministerio mayormente fue en Cesarea Marítima, por allá, por cerca de donde vivía Pedro. Entonces, le llaman entrada triunfal. Y a veces podemos, pero ¿triunfal de qué? ¿Por qué triunfal si lo que entró fue para que tarde o temprano, ¿verdad?, unos días después lo crucificaran? Y en un burrito, después entra en un burrito, que es el detalle. Y eso pues tiene una razón muy especial de ser. Usted tiene que recordar que Jesús viene a la tierra principalmente por el pueblo judío, para Israel, es que Él viene. Yo les expliqué los otros días que Mateo siempre hace alusión a los profetas para que se entienda por qué Jesús hacía ciertas cosas, que era para que se cumpliera la palabra de los profetas. Porque para el judío, pues, la palabra, los gentiles no sabían nada de esto. Había una profecía ya en Zacarías 9:9 que dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esa era la profecía que había. Y él le está diciendo: mira, se está cumpliendo la profecía. Pero yo creo que nadie la entendía. Bueno, quizás 2 o 3. Yo no sé si los mismos discípulos la entendieron, de verdad te digo. Yo creo que los discípulos estaban también medio perdidos. Y generalmente los reyes, cuando entraban a un pueblo conquistado, venían en caballo, con toda su majestad, y todo el mundo los recibía, ¿verdad? Pero Jesús tenía que venir humilde. Lo dice la profecía. Dice: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Pues ese era acto de humildad, venir Pero el burrito era humilde también, yo creo que tú sepas, porque él puede haber pensado que todos los aplausos y todo eran para él, y si hubiera parado y hubiera hecho así, Jesús se hubiera caído. El burrito sabía que no era con él. ¿Cuán importante es esto para la vida de nosotros? Es lo que tenemos que buscar la manera de entender hoy. Cada evento en la vida de Jesús, en su ministerio, cuán importante es para nuestra vida hoy. Porque ese fue el comienzo del proceso de libertad para todos nosotros. Para que se cumpliera lo que el Señor le había dicho a Abraham, que le había dicho: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pues esto comenzaba aquí, ¿verdad? Los mantos daban la bienvenida al rey. También los mantos en el suelo y las ramas. Entonces, este domingo específicamente era el domingo antes de comenzar la fiesta de la Pascua, que era una de las fiestas más bien importantes para el pueblo judío, porque es lo que se celebraba anualmente, la salida de Egipto, de Egipto, de la esclavitud. Cuando salieron, ustedes recuerdan que ahí el Señor les dice que mataran el corderito, que pusieran la sangre en los dinteles de la puerta. Esto yo lo voy a explicar el viernes un poquito mejor, el Viernes Santo. Y porque vamos a tener un pedacito de palabra en la hora. Lo voy a explicar así, que traiga gente, porque ese evento de la cruz es importante entenderlo. Cuando usted lo entiende, usted entiende lo que es el Señor. Cuando usted entiende la cruz. Pues ya las familias para ese tiempo tenían su corderito, porque todas las familias mataban un corderito, o sea, en el sacrificio que se llevaba al templo viernes, ¿verdad? Y ya se estaba acercando el cumplimiento de la ley,
era la crucifixión de Jesús. Ese iba a ser el cumplimiento de la ley completa. Ya se iban a acabar los sacrificios de ahí en adelante. Entonces, nosotros entendemos hoy que lo que hizo Jesús fue darse en sacrificio. Usted ha oído mucho la palabra el sacrificio perfecto, ¿verdad? Cuando nosotros oímos a Juan 1:29, refiriéndose a Juan el Bautista, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía, esto es cuando está bautizando, que venía él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya todo el mundo tenía su animalito para el sacrificio, pero pues ya Jesús tenía, Dios ya estaba poniendo su sacrificio perfecto. Entonces, en los versículos del 8 al 10 de la porción que leímos dice: también, Marcos 11, 8 al 10, también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. ¿Cuán importantes son estas expresiones donde nosotros tenemos que ubicarnos en el día de hoy? Mira esto. Tú sabes que el Nuevo Testamento está escrito en griego. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo. Hosana en griego viene de Hosana con J, que es una exclamación de adoración. Pero en hebreo es Yashá, que significa liberar, ayuda, socorrer. Es una expresión hebrea que dice Dios salva ahora, que está en el Salmo 118. ¿Ok? Entonces, el pueblo judío vivía en una opresión tremenda de parte de Roma, que era el imperio. Y ellos estaban esperando un libertador desde hace tiempo. La palabra les decía que venía un Mesías, que venía un libertador. Pero ellos están pensando todo el tiempo que es un libertador de Roma, no un libertador en la parte espiritual. Estaban esperando que viniera un guerrero, otro David. Por eso es que ellos le gritan: bendito el reino de nuestro padre David que viene, porque Dios había decretado que toda la línea de David iba a seguir siendo rey en Israel. Y pues llegó el rey. Habían grupos de izquierda en ese tiempo llamados los celotes con Z. Esos grupos eran medios terroristas también, a los cuales pertenecía Judas. Judas era celote y Pedro también estaba medio envuelto en el movimiento de los celotes, que estaban buscando sacar a Roma a la fuerza. Un pueblo oprimido buscando la manera de zafarse del libertador. Entonces, esa opresión que tenía Roma sobre Israel, el pueblo estaba cansado y estaban desesperados esperando un libertador. Y dijeron: llegó el hombre. Entonces yo me imagino la mente de esta gente, ¿verdad? De Judas y todos los que rodeaban, que están viendo: man, como este hombre sigue aglomerando gente, este es el hombre. En cualquier momento damos el golpe y arrancamos, ¿verdad? Entonces, ellos estaban buscando una solución, pero era diferente al plan que tenía Dios con ellos y con nosotros. Muy diferente. El plan de nosotros de redención es en la parte espiritual, en la libertad del pecado, de lo que nosotros podemos ser libertados. Entonces, este mismo grupo que gritaba Hosana, el viernes gritaban: crucifíquenlo. Yo recuerdo que el primer mensaje que yo prediqué desde que cuando comenzamos la iglesia en el domingo se llamó por emoción o por convicción. Porque a veces actuamos bajo la emoción y a veces actuamos bajo convicción. Tenemos que tener cuidado cuando actuamos bajo emoción, porque en la emoción podemos, ¿verdad?, tomar ciertas decisiones que después, cuando se nos va la emoción, entonces pues caemos. Entonces ese momento de Hosana, Hosana, y el viernes, el jueves, entonces están gritando crucifíquenlo. Hay estudiosos de la palabra que creen que el objetivo de Judas vender a Jesús fue provocarlo para que avanzara y tomara la decisión de que se diera el ataque al pueblo de Israel. Por eso usted sabe que
Pedro tenía una espada el día del arresto. ¿Para qué? Si Jesús nunca dijo vamos a andar con palos y con espada ni con nada. Tenía, a lo mejor él se lo dijo, Judas, tengo una espada el jueves ese día es que nos vamos. Entonces, ahí es que entonces posiblemente está provocando eso. Entonces, el día del arresto de Jesús es cuando Judas dice, ahora fue. Pedro saca la espada, le corta la oreja al soldado, a Marco. Pero Jesús lo sana y le dice, Pedro, ¿qué tú haces? El que a hierro mata, a hierro muere. Ese no es mi lucha, no es así. Y ahí entonces que yo pienso que ahí ahora Judas dice, diatre, entonces yo estaba mal. Y Judas se arrepiente. Y a lo mejor lo regó por todos lados. Y por eso el pueblo entonces gritaba, crucifíquenlo. Este no es el que nosotros estábamos esperando. Crucifíquenlo. Estos son acá cosas, ¿verdad?, que se creen, no necesariamente tiene que haber sido así. Entonces, ahora, la libertad que nosotros buscamos de la opresión que nosotros podemos vivir con opresiones hoy en día. Hay lugares en el mundo que tienen opresiones políticas, que están buscando la libertad de alguna manera. Pero hay otras opresiones también, que está la opresión del pecado, la opresión espiritual, no necesariamente del pecado solamente, la espiritual. Nosotros como cristianos podemos tener espíritus que nos oprimen, no que están dentro de nosotros, que están endemoniados, sino espíritus que nos oprimen. Pero vamos a hablar de la parte del pecado, que es lo que nosotros nos hace presos del pecado. Y nosotros queremos una libertad. Ese hosana que gritamos, ¿cuál es? ¿El de adoración o el de Señor, libértanos? Esa parte es importante, ¿verdad? ¿Cómo queremos responder a nuestros problemas? Si ese momento fuera ahora, ¿cuál sería el grito? ¿Cuál sería el grito? Durante su ministerio Jesús hizo tantas cosas. Bueno, Juan escribe que si se hubieran escrito todas las cosas que Jesús hizo, los libros no cabrían en la tierra, porque fueron demasiadas. Y aún así, esa semana, la gente está gritando crucifíquenlo. Después que le dan una entrada, mi pregunta es, ¿por qué ellos gritaban Hosana, y ponían por qué? Recuerda que esa semana habían miles y miles de personas que venían a Jerusalén para la fiesta de la Pascua, que venían de otros lugares, gente que se estaba en Orlando, en Nueva York y en todos estos sitios. Entonces venían a celebrar la fiesta de la Pascua. O sea, eran miles y miles y miles de personas que había. O sea, se cree que podían haber 2 millones de personas en Jerusalén en esa semana. Entonces, cuando ocurre este evento, que se presenta Jesús en su entrada, ¿verdad? Parecía una entrada de rey. La diferencia era el vehículo, que era un pollino, no era un caballo. Pero el recibimiento fue así. Fue de rey. Entonces, recordemos que el ataque de Jesús durante todo su ministerio fue a los religiosos, no a la gente. Él atacó todo el tiempo a la generación de víboras, a los sepulcros blanqueados que le dijo a los fariseos y todos los religiosos del tiempo. Y esa gente vivía en Jerusalén. La operación religiosa de Israel era en Jerusalén. Ahí estaba el templo. Entonces, los estudios dicen que la gente lo más que pide es tener paz, protección, sanidad y provisión. Esas son 4 de las principales cosas que la gente desea tener. Y cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, los nombres de Dios cubre esas 4 necesidades. Mira, en la paz es Jehová Shalom. En protección es Saboat, que es el Jehová de los ejércitos. En sanidad es Jehová Rafa y en provisión es Jehová Jireh. Todo lo tienes ahí. Todo lo tenemos ahí. Todo lo que podemos buscar que nos, ¿verdad? Que nos dé un gobierno, nos dé cosas, están en el Señor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando Jesús entra, está lleno, como te estoy diciendo, está lleno Jerusalén de gente. Jesús entra y Jesús va al templo. Entonces, y se para en el templo y dice que observamos a leerlo. Está en el versículo 12. Vamos al versículo 12 ahora.
Marcos 12, 11, 12 y 14. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Él se fue a Betania, ¿verdad? En Betania vivían María, Marta y Lázaro, que eran amigos, pero él se quedaba ahí. Tuvo hambre y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Déjame explicarte algo antes de esto. No tenía la porción ahí. Cuando él entró a Jerusalén, fue al templo y dice que observó lo que allí pasaba y vio las mesas de los cambistas que cambiaban monedas, vio la parte de los animales y se fue. Dio un chequeo allí. Entonces, vamos a la higuera para regresar al templo. La higuera en la Biblia es tipo de Israel, del pueblo de Israel. Entonces, lo que simboliza esto que está haciendo el Señor aquí es que dice que vio que la higuera tenía hojas. Porque una de las señales de que hay cosecha de higo es cuando empieza a dar hojas. La higuera se da 2 veces al año y una de las veces es en junio, más o menos, en verano por ahí. Pues ¿qué pasa? Aquí están en primavera. Recuerda que ahora para esta época más o menos es que se lleva a cabo este evento, la fiesta de la Pascua, es el 14 de Nisan. Es un mes entre marzo y abril. Entonces se supone que no tenía fruto, pero tenía hojas. Y cuando Jesús va a chequear, y mira lo que quiere decir esto para que tú sepas. Tú estás dando apariencia de fruto. Parece que tienes fruto, pero no tienes ninguno cuando se busca. Y eso era lo que hacía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, el judaísmo estaba en el piso totalmente en ese tiempo. Por eso Jesús en un momento le dice a la gente: miren, hagan lo que esta gente dice, no lo que ellos hacen. Escuchen solamente lo que sale de la boca, no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no están haciendo lo que se supone que se haga. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás nadie coma nadie fruto de ti. Le dice, y la maldijo. Cuando ellos regresan al otro día, que van de vuelta o por la tarde, estaba seca la higuera, se secó. Él estaba explicando los otros días a ustedes y se lo había dicho antes, que el Señor dice en un momento dado, y ustedes lo han escuchado, que tú no puedes echar vino nuevo en odres viejos. Y se está refiriendo también al pueblo de Israel. Llegó el vino nuevo, yo no lo puedo derramar en estos odres porque no lo va a aguantar. Por eso entonces nosotros nos convertimos en los odres nuevos del Señor y Él se derramó sobre todos nosotros. Entonces, la apariencia de fruto es tener a Dios y no modelarlo. Me parezco que, chacho, soy el más cristiano, pero mis acciones no lo son. Eso es apariencia de fruto. Tú aparentas dar fruto, en la iglesia estás así y te salen las lágrimas y es que estás acordándote que la luz no te ha venido. Y tú, Dios mío, que la luz me venga. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Hay gente que no le ha llegado la luz todavía. Por eso es que yo tengo mi dificultad, ¿verdad? Que entonces yo puedo ver personas por ahí caminando que a lo mejor se visten de cierta forma, o mujeres que se peinan o no se ponen o no se quitan, o todas esas cosas. Y yo puedo pensar, es cristiana. Por eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Eso es lo que hacía la higuera. La higuera tenía muchas hojas, pero no tenía fruto. ¿Está conmigo? ¿Me está siguiendo? Por eso nosotros modelamos a Jesús en nuestras acciones, no en lo que tú ves a simple vista. Porque yo me puedo poner a simple vista de cierta forma y mi comportamiento por otro lado es contrario a lo que dice la palabra y a lo que Dios establece. ¿Ok? ¿Está conmigo? ¿Verdad? Me siguió. Entonces, siguieron para Jerusalén, ¿verdad? Entonces vamos al versículo 15, Marcos 11:15.
Dice: vinieron pues a Jerusalén entrando Jesús en el templo. Recuerda que el día anterior él fue a chequear. Cuando entró con el pollino, él fue directo al templo y observó lo que pasaba. Y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentían que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Vamos a analizar esto. En el capítulo 2 de Juan, ya Jesús había venido al templo y había virado la mesa. Le cogió una soga y le dio a todo el mundo. Esta es la segunda vez que él hace esto. Son 2 veces. ¿Qué pasaba aquí para los que no saben? Yo lo he explicado a la iglesia ya otras veces, pero es necesario que usted lo entienda hoy. Los cambistas lo que hacían era, porque el templo tenía una moneda del templo, y como venía gente de diferentes lugares, venían con la moneda de su sitio, y ellos decían: no, esa moneda no la aceptamos aquí, tienes que ir a cambiarla, y te cobraban una comisión. Las mesas de las palomas era el sacrificio de la gente pobre. La gente pobre lo que podía sacrificar era una palomilla. Los ricos traían un buey para el sacrificio. Pues él va específicamente, en mi impresión, a la de los pobres, donde están engañando a los pobres, porque el negocio era que tú traías tu palomita, que la habías cuidado, que la habías guardado para ese tiempo. Por eso te dije ahorita que ya el domingo la gente tenía su animalito ya ready para el sacrificio del viernes de esa semana, porque no necesariamente, yo quiero que usted sepa que nosotros celebramos Semana Santa de lunes a viernes, o a domingo con la resurrección. No necesariamente es así en el pueblo de Israel, porque el pueblo es el 14 de Nisan, donde caiga. Si cae miércoles, ahí empezó la semana. Si cae jueves, ahí empezó la semana. No tiene que ver con que sea esta semana cayó de lunes a viernes, ¿ok? Pues entonces, el negocio era que tú ibas con tu animalito, con tu corderito o algo, y tú lo traías, que lo habías cuidado durante todo el año, y tenía que haber una aprobación de un grupo que aprobaba si era USDA Choice. Y le ponían el sello. Sí, ¿sabes? Había alguien que decía: sí, cualifica para el sacrificio o no cualifica para el sacrificio. Entonces, la mayoría de las veces tú enseñabas tu animal y decías: no, esto no sirve. Y tenías que llevarlo a donde los que tenían los animales, y te lo cogían en trading y te vendían uno supuestamente USDA Choice para que tú lo pudieras usar en el sacrificio. Pero ellos cogían el que te agarraron a ti y se lo vendían a otro. Y ese era el negocio del sumo sacerdote, de Caifás y Anás, que tenían combinado con la gente. Pues por eso él está diciendo: me la han convertido en cueva de ladrones. Porque yo creo que estaba bien que vendieran animales allí, porque si alguien venía sin animal para sacrificio, pues lo compraba allí. Pero es que eso no era lo malo era la trampa que le estaban haciendo a la gente. ¿Ok? Entonces, el evento de primero cuando fue Jesús fue 3 años antes de esto. También para la Pascua. Entonces, ya Jesús le está diciendo a este pueblo: oiga, lo que ustedes están haciendo no sirve. Ustedes han convertido el judaísmo en un desastre total. Necesito echar vino nuevo en odres nuevos. Entonces, ¿fue realmente una entrada triunfal? Yo creo que sí. Porque fue la entrada a la muestra de amor más grande en la historia de la humanidad, que fue el sacrificio de Jesús en la cruz. Esa semana, y como cayó de lunes a viernes, ese viernes se hacían los sacrificios de los animales para cubrir el pecado del mundo por un año. Del pueblo, no del mundo, del pueblo. Ellos hacían una ceremonia que se llamaba el Cordero Pascual. Que ellos tenían 2 corderos, uno que iba a ser sacrificado y otro que iba a ser liberado. Ellos traían los 2 corderos, el sumo sacerdote cruzaba las manos así, como que transfería el pecado de uno a otro,
al que habían transferido el pecado, ese sacrificaban y al otro lo soltaban en el desierto. Esa es la ceremonia. Y ese es el evento que ocurre con Barrabás. Que está Barrabás y Jesús, y el pueblo escoge a Barrabás y sueltan a Barrabás y sacrifican. Jesús cargó el pecado de todos nosotros y fue el sacrificio perfecto de una vez y para siempre. Entonces, este evento cambió la historia del mundo. La coronación de Jesús como el rey verdadero. Lo coronaron con una corona de espinas, que eso tiene otro significado más. Los sangrados de las diferentes partes del mundo tienen su significado también. Jesús purificó el templo y a partir de ahí es que empieza el nacimiento de la iglesia que nosotros conocemos hoy. A partir de ese momento, ¿verdad? Abrió la entrada a nosotros los gentiles que no se les permitía entrar. Se supone que la relación de Dios era solamente con los judíos y ellos cogieron ese guille también, ¿sabes? Yo quiero que sepan. Entonces, en Mateo, solo en Mateo dice esto. Mateo 21:10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Eso solamente lo registra Mateo. Entonces, cuando Juan escribe su evangelio, él comienza: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y sé que ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cuando sigues leyendo el versículo, llegas al versículo 11. Es un versículo que el mundo tiene que entender. ¿Quién ha escuchado aquí? Adiós, pero todos no somos hijos de Dios. ¿Has escuchado esa frase? Se la dice un montón de gente. En ese versículo, Juan 1, 11 y 12, lo tienes ahí, dice que a lo suyo vino, a su asunto, ¿verdad? Y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que tú tienes el derecho de ser hijo de Dios cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Porque mira cómo dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen. Eso se llama presente continuo. Para que todo el tiempo eso esté vigente durante generaciones y generaciones, ha estado vigente para todo aquel que cree y quiere entrar, que es el asunto que nosotros estamos aquí, ¿verdad? Mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, nosotros podemos convertirnos en hijos de Dios a través de la confesión de Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando lo aceptamos a Él. Por eso dice: a lo suyo vino, a su pueblo, y su pueblo no le recibió. No lo recibió. Pero a los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso nosotros estamos aquí hoy. Entonces, en la porción de Lucas, vayan subiendo los adoradores, por favor. En la porción de Lucas hay una porción que quiero compartir con ustedes, que está en Lucas 19, en los versículos del 41 al 44. Dice: al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y comenzó a llorar. Escucha esto, diciendo: cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz. Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta en tus ojos. No pasará mucho tiempo antes que tus enemigos construyan murallas que te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y a tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. Todos nos tenemos que aplicar esto. Hay personas que están aquí hoy que no saben por qué están aquí hoy. Alguien los invitó, que la familia de Itzia que está aquí, vinieron porque había este evento. Pero esto que dice Jesús así, que Jesús llorando comenzó a sollozar. En el año 70 después de Cristo, el emperador Tito sitió como por 2 meses. Sitiar es que los rodeas, que no puedes salir ni entrar, no entra comercio, no sale nada, te quedas con hambre. Entonces pues tienes que abrir mira a ver. Y destruyeron todo Jerusalén, incluyendo el templo. Y se llevaron todo lo del templo. Por eso es que Jesús les dice que no va a quedar piedra sobre tierra por este lugar. Y Jesús lloró de compasión
como posiblemente llora hoy en día. Pero por eso es que es tan importante conocer las señales. Yo te leí la parte de que donde el Zacarías, el profeta Zacarías, le está diciendo: va a entrar en un pollino el rey. O sea, ya si tú sabías la palabra, tú tenías que saber, mira, esto lo vamos a buscar donde lo dice, vamos a chequear. Mira, Zacarías dice que ese es. Pero nadie parece que se dio cuenta. Por eso es que usted tiene que estar pendiente a las señales. Hoy en día estamos pendientes a las señales que están pasando, para ver dónde estamos en el reloj de Dios. Desde 1948, el reloj de Dios se empezó a adelantar, desde que es hecho nación nuevamente Israel. Porque posiblemente está comenzando la generación, porque cuando habla Pablo dice, y no va a pasar, no, Jesús en Mateo 24, y no va a pasar esta generación sin que esto ocurra. Pero da unas explicaciones de que tiene que pasar algo con Israel, porque ese es su pueblo amado. Él no ha dejado de amar a Israel, sigue siendo su pueblo, pero no le recibieron. No le recibieron. Entonces, la entrada triunfal de Jesús es significado de cuando hace una entrada triunfal a tu vida. Cuando tú permites que Él entre a tu vida. Recuerden la carta a una de las iglesias del apóstol, que el apóstol Juan dice en Apocalipsis, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye y abre, yo entraré y cenaré con él y él cenará conmigo. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando a los de afuera, le está hablando a una iglesia, diciéndole: brother, estoy tocando y sigo tocando aquí, sigo tocando acá. Porque los planes de Dios son perfectos. Dios tiene todo planificado de una manera especial. Y Dios no improvisa. Y lo mejor de todo es que Dios no quiere tener nietos. Dios tiene hijos. Por eso a los que creen en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos, no nietos. Si alguien quiere ser papá tuyo por ahí, que no sea tu papá de ombligo, ten cuidado, porque Dios no tiene nietos. Si yo soy tu papá, pues tú te conviertes en nieto de Dios, porque yo soy hijo de Dios. Yo no soy tu papá, yo puedo ser tu pastor. ¿Ok? Entonces, ahora es mucho más fácil. Esta parte es mucho más fácil hoy que nunca. El apóstol Pablo escribió en Romanos 10, 9 y 10: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Nos dijo ahí, nos los dejó puesto ahí. Eso es una palabra para la iglesia. Las cartas de Pablo son palabras para la iglesia. Para nosotros enfocarnos en lo que tenemos que hacer. Porque Dios es tan bueno que nos dejó a nosotros hasta un mapa de cómo hacerlo, a pesar de nosotros. Cualquiera diría: yo no te quiero aquí, síguelo, olvídate el mapa. No hay mapa, no hay GPS, no aparecemos en el GPS. Entonces, ese fue el camino de Jesús hacia su corona, cuando fue coronado Rey de Reyes y Señor de Señores. La entrada triunfal. Aquel pueblo que lo recibió, luego pidió que lo crucificaran. Pero los que creyeron en su nombre, porque hubo gente que creyó, aún los de él se fueron corriendo, los que andaban con él. Pero hubo gente como nosotros que hemos creído, a pesar del tiempo que ha pasado, 2000 años después, estamos creyendo que eso fue real, que Jesús entró ese día y que ese viernes entregó su vida por causa de nosotros, para que tú y yo tuviéramos acceso al cielo, a la vida eterna que Él fue a preparar para el cielo. Él dijo: yo me voy, pero yo les voy a ir a preparar lugar, porque donde yo quiero que ustedes estén donde yo estoy. Y Él quiere que todo el mundo esté ahí. Por eso es que dice la Biblia que Él no retarda su venida como otros piensan, sino que está siendo paciente para que todos vengan al arrepentimiento. Pero también no podemos actuar como la higuera, que aparentamos tener fruto y no tenemos. Nosotros tenemos que dar fruto, y fruto que permanezca, es la palabra que dice. Creo que eso es Juan 15, en el capítulo 15 de Juan me parece que dice esa porción.
un fruto que permanezca. Por eso a veces Dios nos tiene que podar, tiene que picar aquí, tiene que picar allá, para que nosotros crezcamos sólidos y demos el fruto que necesitamos. Necesario, ¿ok? Incline su rostro un momentito.